La vida que conocía se derrumba cuando mi padre trae a su hija ilegítima a vivir conmigo. Nunca pensé que la vida pudiera cambiar tan rápido. Todo parecía normal. Mi rutina, mis amigos, mi trabajo, la paz relativa que había logrado construir lejos de los dramas familiares. Las mañanas comenzaban con café, mis dibujos sobre la mesa, mensajes de mis compañeros de clase o de trabajo, y la sensación de que, por fin, tenía control sobre mi propia vida. Pero entonces mi padre apareció en mi puerta con una noticia que destruyó mi mundo de la manera más inesperada. Nin, tu media hermana. Ali, va a vivir contigo, dijo con una calma que no reflejaba la tormenta que traía consigo. Sus palabras parecían flotar en el aire, y a mi alrededor todo se volvió silencioso. Era como si el mundo hubiera decidido detenerse solo para ver cómo reaccionaba yo ante esa bomba. Me quedé en silencio. ¿Ali? ¿Media hermana? ¿De quién estaba hablando? Mis padres nunca habían mencionado nada parecido. No hubo señales de advertencia, ni cartas, ni correos electrónicos. Simplemente, de la noche a la mañana, debía acoger a una niña que no conocía, fruto de la infidelidad de mi padre, y que ahora, según él, era parte de la familia. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de sorpresa, incredulidad y un miedo inexplicable que me recorría la espalda. Intenté explicar que mi apartamento era pequeño, que ya vivía con mi mejor amiga, que mi vida estaba organizada de cierta manera y que no estaba preparada para asumir algo así. Pero todo parecía irrelevante para él. Mi madre, aunque silenciosa, me miraba con esa mezcla de resignación y expectativa que me hacía sentir culpable por siquiera cuestionar la situación. Había en sus ojos un brillo de desesperación que me recordaba que, de alguna manera, todos esperaban que yo cediera. Nali tenía 14 años, la misma edad que yo cuando descubrí secretos familiares devastadores. Mi corazón se tensó. ¿Podría yo abrirle la puerta a alguien que, aunque no tuviera culpa, representaba todo lo que había destrozado nuestra familia en el pasado? Recordé cómo me sentía al descubrir la infidelidad, la sensación de que todo lo que creía sólido se desmoronaba en un instante, y cómo mi confianza en la familia quedó hecha añicos. Cuando finalmente vi a Ali, lo primero que noté fue su mirada. Había algo en ella que no pedía permiso, que exigía ser reconocida. Se quedó quieta en la puerta, nerviosa pero no asustada. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban curiosidad y cierto resentimiento silencioso, como si ya supiera que yo no estaba convencida de su lugar en mi vida. Mis pensamientos chocaban con cada palabra que salía de mi boca. ¿Debía sonreír? ¿Actuar amable? ¿Mostrar distancia para protegerme? Todo parecía incorrecto, como si cualquier reacción fuera demasiado y al mismo tiempo insuficiente. El primer encuentro fue incómodo, por decirlo menos. Ali intentaba hablar, hacer preguntas simples, pero cada frase parecía cargada de tensión. Mis respuestas eran cortas, medidas, intentando mantener la calma. Sin embargo, podía sentir su ansiedad, esa necesidad de pertenecer a un lugar que no sabía si realmente existía para ella. Cada gesto, cada mirada, me recordaba que no solo estaba lidiando con una adolescente perdida, sino con las consecuencias de decisiones de adultos que no sabían asumir sus errores. Durante la cena esa noche, mi padre no dejó de hablar de planes y posibilidades, de cómo todo sería temporal, y de cómo yo estaba en la posición perfecta para ayudar. Mi madre permaneció callada, observando cada interacción, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus ojos llenos de tensión. Yo sentía que cada palabra que él pronunciaba añadía peso a mis hombros. La presión era tangible, casi sofocante. Esa noche me acosté pensando en la delgada línea entre obligación y resentimiento. Recordé momentos de mi infancia, cuando las promesas no cumplidas y los secretos me hicieron sentir vulnerable, insegura y sola. Sabía que decir no sería visto como cruel, pero decir sí podía ser un error que marcaría años de mi vida, años en los que mi independencia, mi espacio personal y mi tranquilidad podrían verse destruidos. Y así comenzó la pesadilla silenciosa, que no me dejaría tranquila por mucho tiempo, una historia donde cada decisión estaría marcada por la culpa, la manipulación y la necesidad de sobrevivir emocionalmente. A lo largo de esa primera semana, intenté adaptarme. Observaba cada gesto de Ali, sus hábitos, su forma de moverse por mi apartamento, y me sorprendía cómo cada pequeño detalle podía alterar mi paciencia.
Las conversaciones con mi mejor amiga se volvieron esenciales. Sus consejos eran mi ancla en medio del torbellino familiar. A pesar de todo, una pequeña parte de mí quería acercarse a Ali, entenderla, incluso protegerla de un mundo de adultos que no asumían responsabilidades. Pero esa parte estaba enterrada bajo capas de rabia y decepción. Y cada día era una lucha constante entre la compasión y la defensa propia. Actualización 1. Desde el primer día, quedó claro que la convivencia no sería fácil. Ali no estaba acostumbrada a límites, y yo no estaba acostumbrada a compartir mi espacio con alguien que ni siquiera consideraba familia. Cada pequeño gesto parecía una invasión. Sus libros sobre la mesa, su ropa colgada en cualquier rincón, sus llamadas interminables por la noche. Cada detalle me recordaba que mi vida estaba siendo reescrita sin mi consentimiento. Intenté hablar con ella con calma. Ali, este es mi espacio, necesito que respetes algunas reglas, dije, tratando de mantener un tono neutral. Pero mi advertencia cayó en saco roto. No era malintencionada, solo adolescente y acostumbrada a que todo se resolviera a su manera. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, y por un momento sentí pena, pero rápidamente se mezcló con frustración. No la peor parte era la familia. Cada mensaje de mi padre era un recordatorio de que debía ceder. Piensa en Ali, piensa en la familia, escribía, y en cada palabra podía sentir la presión y la culpa que intentaba imponerme. Mi hermano, por su parte, parecía disfrutar del caos, diciéndome que si no aceptaba a Ali, estaría demostrando ser egoísta y fría. Incluso mi madre, intentando mediar, parecía dividirse entre la compasión y la resignación. Un día, Ali tuvo una crisis. La encontré llorando en el sofá, con la cara enterrada entre las manos, respirando de forma irregular. Me acerqué con cautela, sin saber si debía abrazarla, hablarle o dejarla sola. Ella levantó la cabeza y me miró, sus ojos inundados de lágrimas, y soltó palabras que me golpearon. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué tú tampoco? Mi corazón se tensó, pero no podía dejarme arrastrar por la emoción. Me senté frente a ella y traté de mantener la calma. Ali, no se trata de que no quiera que estés aquí. Se trata de que necesitamos adaptarnos, de que debemos encontrar la forma correcta de convivir sin lastimarnos, le expliqué, aunque mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Durante esos primeros días, descubrí que Ali estaba acostumbrada a que los adultos resolvieran sus problemas por ella. Cada conflicto se convertía en una batalla de manipulación emocional. Lágrimas, reproches, incluso silencios largos que me hacían sentir culpable. Mi mejor amiga me escuchaba cada noche por teléfono, dándome consejos, recordándome que no estaba obligada a ceder ante el chantaje emocional. Pero lo más inquietante no era Ali, sino lo que descubría sobre mi padre y Molly. Resultó que habían estado planeando que Ali viviera conmigo desde hacía meses, usando la promesa como incentivo para que Ali se comportara en su antigua escuela y dejara atrás sus amigos. Cada acción de Ali parecía calculada, pero era solo reflejo de la presión que los adultos ejercían sobre ella. Una noche, después de un día agotador, Ali se quedó dormida en mi cama. Yo me senté en el sillón, mirando cómo respiraba, y sentí una mezcla de rabia, pena y responsabilidad. Sabía que no podía confiar plenamente en ella, pero también entendía que era víctima de las mismas decisiones que habían destrozado mi familia años atrás. A partir de ese momento, decidí observar cada interacción, cada palabra, cada gesto, sin juzgarla de inmediato. Quería entenderla, pero también protegerme. Estaba aprendiendo que la convivencia no era solo física, sino emocional, y que cada decisión tendría consecuencias duraderas. Actualización 2. La segunda semana con Ali comenzó como cualquier otra, pero rápidamente se volvió un torbellino emocional. Cada mañana era un ejercicio de paciencia, despertarla para ir a la escuela, recordarle que debía organizar sus cosas, preparar su desayuno. Todo parecía un ritual interminable que me recordaba que mi vida ya no me pertenecía del todo. O más desconcertante, no era Ali misma, sino la red de secretos y manipulaciones que la rodeaban. Pronto descubrí que mi padre y Molly llevaban meses planeando esta convivencia como un juego de presión. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada llamada de Ali, tenía detrás un motivo: convencerme de que aceptara,
desgastarme psicológicamente, hasta que finalmente cediera. Era un chantaje emocional disfrazado de preocupación por una adolescente. Mi hermano, lejos de ayudarme, se convirtió en un mediador incómodo. Cada vez que me veía frustrada, me lanzaba comentarios. Si fueras más comprensiva, todo esto sería más fácil. Lo que no mencionaba era que él mismo estaba evitando responsabilidades. Su casa tenía espacio, pero entre su recién nacido y su pareja con depresión postparto, no podía ocuparse de Ali. La culpa recaía sobre mí, como si mi paciencia fuera infinita y mi libertad inexistente. Nali comenzó a notar la tensión. Una tarde, después de la escuela, llegó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Todos me están obligando a vivir aquí, y siento que tú tampoco quieres». Sus palabras me atravesaron. Por un momento, vi en ella la inocencia de una niña atrapada en medio de un caos adulto, pero también la presión que sentía por las manipulaciones de su madre y mi padre. Decidí confrontar la situación directamente. «Ali, necesito que entiendas algo. Nadie tiene derecho a obligarte a venir aquí, y tampoco nadie tiene derecho a obligarme a cuidarte», le dije con voz firme. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero había un atisbo de comprensión. Por primera vez, la conversación no se llenó de llanto ni reproches. Hablamos durante horas, alternando entre silencio, explicaciones y sus preguntas sobre cómo funcionaba mi vida y mi hogar. Mientras tanto, los mensajes de mi padre aumentaban. Cada «recuerda que es tu hermana» estaba impregnado de culpa. Cada mensaje de Molly se mezclaba con amenazas sutiles. Si no aceptaba a Ali, el futuro de ella sería difícil, su escuela se complicaría, sus amigos la abandonarían. Era un ataque sistemático contra mi resistencia, usando a una adolescente como arma emocional. En ese tiempo, también noté cambios en mi propia madre. Sus crisis de ansiedad se volvieron más frecuentes. La veía al borde del colapso mientras trataba de mantener la calma y protegernos a todos. Sabía que parte de su estrés provenía de ver cómo yo era presionada, cómo mi padre manipulaba a todos para mantener su imagen de familia perfecta, mientras ignoraba responsabilidades. No, un evento, que marcó un antes y un después, fue el descubrimiento de la estrategia de Molly para controlar a Ali. Me enteré de que cada buen comportamiento, cada avance en la escuela, cada pequeño logro, era usado como moneda de cambio. Si te portas bien, podrás quedarte con tu hermana, le decían. Cada castigo, cada enojo, cada regaño, tenía detrás una intención de manipulación. Todo estaba diseñado para hacerme sentir culpable y forzar mi aceptación. Una noche, mientras Ali dormía, reflexioné sobre todo lo que estaba pasando. No podía culparla. Ella solo seguía instrucciones de adultos que no sabían asumir sus errores. Pero también comprendí que mi resistencia no era solo por orgullo, sino por supervivencia. Mi hogar, mi espacio, mi vida emocional estaban en juego. Cada decisión que tomara definiría cómo sería mi relación con Ali, y hasta qué punto los errores de mi padre y Molly afectarían mi estabilidad, Decidí que era momento de marcar límites claros. No podía permitir que la culpa y la manipulación dictaran mis decisiones. Ali podía estar aquí, sí, pero no a cualquier costo. Y más importante aún, debía proteger a mi amiga, que había sido mi ancla y apoyo, desde que empezó este desastre familiar. El conflicto estaba lejos de terminar. La convivencia diaria comenzaba a mostrar que cada interacción tenía un peso emocional enorme, y que detrás de cada sonrisa o gesto amable, siempre había tensiones y secretos ocultos. La pregunta seguía: ¿cómo sobrevivir en un hogar donde la familia biológica te reclama como obligación y no como vínculo genuino? Actualización 3. Las semanas siguientes fueron un campo minado emocional. Cada día traía nuevas tensiones, nuevos conflictos, y una sensación creciente de que mi vida se había convertido en un tablero de ajedrez, donde yo no elegía las piezas, ni los movimientos muntos. Y mejor amiga, comenzó a notar que alguien la seguía o llamaba de forma extraña al trabajo. Primero eran llamadas anónimas que colgaban inmediatamente, dejando un silencio inquietante y un sonido de fondo. Televisión, risas de niños, puertas cerrándose. La ansiedad de mi amiga creció hasta niveles preocupantes. Yo, aunque ocupada lidiando con Ali y mi familia, sentí un nudo en el estómago. No podía ignorar que la situación estaba afectando a personas fuera de mi círculo familiar.
Pero la pesadilla no terminó allí. Molly apareció inesperadamente en el lugar de trabajo de mi amiga, en su clínica veterinaria, irrumpiendo durante su hora de comida. Entró con una sonrisa forzada y comenzó a hablar sobre asuntos urgentes de familia, refiriéndose a mí y a Ali. Mi amiga intentó mantener la calma, explicándole que yo estaba ocupada y que ella no podía tomar decisiones por mí, pero Molly estaba decidida. En NL, escena se volvió cada vez más tensa. Molly acusó a mi amiga de permitir mi crueldad por no aceptar a Ali, sugiriendo que estaba siendo un obstáculo deliberado para la felicidad de la familia. Mi amiga, valiente pero aterrada, respondió con firmeza, recordándole que no tenía derecho a interferir en nuestra vida y que podía llamar a la policía si su comportamiento continuaba. Molly, lejos de intimidarse, ofreció dinero. 2 meses de renta para que mi amiga se mudara temporalmente y dejara el cuarto libre para Ali. Mi amiga rechazó la oferta y la situación explotó. Molly comenzó a gritar, insultando y amenazando, llamándola parásita, insinuando cosas horribles sobre nuestra relación, tratando de manipular la percepción de todos los presentes. Clientes y colegas quedaron testigos de la locura. Mi amiga, humillada y temblando, logró que se retirara, pero el daño psicológico estaba hecho en paralelo. Mi padre continuaba su papel de mediador ambiguo, intentando justificar las acciones de Molly. Cuando le confronté sobre el acoso a mi amiga, su respuesta fue un absurdo intento de racionalizar. Está desesperada, necesitas entenderla, como si el acoso y la amenaza fueran justificables por problemas financieros. Intenté explicarle que la responsabilidad de Molly y de Ali no podía recaer sobre mí, pero cada palabra parecía perderse en un muro de manipulación. Nia, mi madre, por su parte, estaba al borde del colapso. Sus episodios de ansiedad aumentaron después de la hospitalización anterior, y yo podía ver cómo cada intento de resolver la situación por mi padre o mi hermano afectaba su estabilidad. Ella estaba atrapada entre la necesidad de protegerme y la desesperación por un esposo que había causado todo esto. Entonces, cuando mi hermano apareció en mi puerta sin avisar, su rostro mostraba cansancio extremo, producto de noches sin dormir con el bebé y la presión de su pareja con depresión posparto. Esperaba que yo cediera, que aceptara a Ali para solucionar la vida de todos. Intenté razonar, pero su defensa era mínima. Argumentaba que mi negativa afectaba la paz familiar, la felicidad de Ali, y hasta la estabilidad de su propia relación. La verdad emergió como un golpe inesperado. Mi hermano había estado enviando dinero a Molly durante años. Más de $15,000, intentando compensar la falta de apoyo de nuestro padre. Lo hacía en secreto, creyendo que mantenía el equilibrio familiar, pero solo estaba siendo manipulado. Cada intento de hacer que Ali viviera conmigo era un cálculo financiero y emocional, donde yo debía asumir responsabilidades que no me pertenecían. Decidí, en ese momento, que no podía ceder, ni por Ali, ni por Molly, ni por la presión de mi padre o de mi hermano. Cada intento de manipulación solo fortalecía mi decisión. Comprendí que sobrevivir emocionalmente requería distancia, límites claros y protección de mi propio espacio y bienestar. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje doloroso. Observé cada interacción con Ali, mi padre, Molly y mi hermano, comprendiendo que cada gesto estaba cargado de intenciones y secretos. Y aunque sentía pena por Ali, por ser víctima de adultos que no sabían asumir sus errores, también sabía que no podía permitir que mi vida fuera consumida por un drama que no me pertenecía. Actualización 4. Las tensiones continuaban acumulándose como una tormenta que nunca terminaba. La vida con Ali se había convertido en una rutina constante de negociaciones, advertencias y momentos de calma que duraban apenas unas horas. Cada día era un recordatorio de que mi espacio y mi estabilidad emocional estaban siendo cuestionados por decisiones ajenas a mí. De los episodios más impactantes ocurrió hace 3 semanas. Mi amiga llegó a casa con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Al principio pensé que solo era cansancio, pero rápidamente comprendí que algo serio había sucedido. Mientras hacía fila en el supermercado, se topó con la novia de mi hermano. Lo que debía ser un saludo cordial, se convirtió en una escena de lágrimas, reproches y desesperación. La cuñada de mi hermano, emocionalmente agotada por la depresión posparto y la presión constante de la familia, le contó a mi amiga cómo mi hermano la había presionado para que yo aceptara a Ali en casa. Lo que descubrimos después fue aún más devastador.
Mi hermano había estado enviando dinero a Molly en secreto durante años, con la intención de resolver problemas que nuestro padre nunca asumió. La cifra ascendía a más de $15,000 en los últimos 3 años. Todo esto estaba oculto bajo la apariencia de un intento de ayudar, pero en realidad era otra forma de manipulación emocional que recaía sobre mí como si yo fuera responsable de los errores de todos los demás. NNMI. Amiga estaba furiosa, y con razón. Ella había estado actuando como mi apoyo constante, pero incluso su espacio personal estaba siendo invadido indirectamente por Molly y Ali. Me di cuenta de que debía proteger no solo mi hogar, sino también a quienes me habían demostrado lealtad y cuidado durante todo este caos. El enfrentamiento con mi padre no se hizo esperar. Al confrontarlo sobre los pagos y las manipulaciones de mi hermano, su reacción fue desconcertante. Lejos de admitir errores, trató de racionalizar las acciones de Molly, diciendo que ella estaba desesperada y que debía entenderla. Le respondí con firmeza que la desesperación no justificaba acoso, chantaje ni manipulación, y que la responsabilidad de Molly y Ali era de él y de ella, no mía. Mientras todo esto ocurría, mi madre tomó una decisión que cambió la dinámica familiar. Comenzó a distanciarse y se mudó temporalmente con sus propios padres para proteger su salud mental. Los episodios de ansiedad disminuyeron ligeramente con esta distancia, pero los efectos del estrés acumulado se sentían todavía en cada interacción familiar. Mi hermano, atrapado entre la culpa y la presión de la familia, intentó varias veces mediar o convencerme de que aceptara a Ali. Cada intento fracasaba, porque yo había decidido que no podía asumir responsabilidades que no me correspondían. La convivencia con Ali no era solo incómoda, sino que se había convertido en un símbolo de los errores que cada adulto en nuestra familia había cometido, y de cómo esos errores afectaban a quienes no tenían culpa. A pesar de todo esto, Ali comenzó a mostrar cambios. Pequeñas conversaciones sobre arte, la escuela y sus sueños personales nos acercaron, aunque no eliminaban la tensión. Por primera vez, percibí en ella un reflejo de vulnerabilidad genuina, más allá de las manipulaciones y las presiones de los adultos. Fue un recordatorio doloroso de que, aunque yo no podía asumirla como responsabilidad, tampoco podía odiarla por algo que no había elegido. Decidí que la única manera de sobrevivir emocionalmente era establecer límites firmes y claros. Bloqueé los mensajes de mi padre, de Molly y de mi hermano. Dejé comunicación únicamente con mi madre y mi cuñada, quienes demostraban preocupación genuina y respeto por mis decisiones. Comprendí que la distancia emocional no era abandono, sino una necesidad de proteger mi bienestar. Mientras tanto, Ali siguió viviendo con su madre, adaptándose a su nueva escuela y buscando un espacio propio. Aunque el conflicto no se resolvía del todo, la tensión directa en mi hogar disminuyó. Yo, por mi parte, empecé a reconstruir mi vida, mi espacio y mi rutina, aprendiendo que a veces la mejor manera de protegerse es tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa enfrentarse a toda la familia. Actualización 5. El último tramo de esta pesadilla comenzó con una decisión que, aunque dolorosa, me dio una sensación de control sobre mi vida. Cortar los lazos con quienes insistían en manipularme y presionarme. Bloqueé a mi padre, a mi hermano y a Molly. Dejé únicamente a mi madre y a mi cuñada, porque demostraban respeto y preocupación genuina por mi bienestar. Por primera vez en meses, sentí un respiro. Nali continuó viviendo con su madre, Molly, mientras buscaban una escuela más cercana y un espacio propio. Su vida seguía marcada por las decisiones y errores de los adultos, pero al menos ya no estaba directamente bajo la presión de mi hogar. A veces pensaba en ella y sentía tristeza. Era imposible no hacerlo. No obstante, comprendí que no podía permitir que mi vida, mi trabajo y mi paz emocional fueran sacrificados por errores que no eran míos. Mi madre, finalmente se divorció de mi padre. Después de años de soportar manipulación, engaños y secretos, decidió priorizar su salud mental y buscar un entorno más seguro. Se mudó temporalmente con sus padres, cerca de su familia, para reconstruir su vida. La distancia le dio tranquilidad y la oportunidad de empezar de nuevo sin la constante interferencia de mi padre. Mi hermano y su cuñada también tomaron decisiones difíciles. La presión que sentía mi cuñada por la manipulación de mi hermano y la familia fue insostenible. Finalmente,
Decidió alejarse para proteger su salud mental y la de su bebé. Durante un tiempo vivió con sus padres, recuperando la estabilidad que había perdido entre la presión familiar y la depresión posparto. Mi hermano, aunque inicialmente enojado y resentido, comenzó a asumir la realidad de sus decisiones y sus errores, aunque no sin dificultad. Gregraeo. Por mi parte, me enfoqué en reconstruir mi vida. Mi hogar volvió a ser un espacio seguro. La convivencia con Ali había demostrado que los lazos de sangre no siempre implican obligación, y que a veces la familia no está definida por ADN, sino por respeto y cuidado mutuo. Aprendí a priorizarme y a establecer límites firmes, sin sentir culpa por las decisiones que tomé para proteger mi salud emocional. La relación con mi mejor amiga se fortaleció aún más. Ella había sido mi apoyo constante en todos los momentos de tensión, y su lealtad y comprensión me recordaron que la familia elegida puede ser tan importante, o incluso más, que la familia biológica. Juntas, comenzamos a planear nuevos proyectos y buscar un apartamento lejos de los dramas familiares, un espacio donde pudiéramos vivir sin amenazas, chantajes ni manipulaciones. Aunque la historia de mi familia seguía siendo caótica y disfuncional, yo finalmente tenía control sobre mi entorno y mi bienestar. Mi decisión de no permitir que Ali viviera conmigo fue difícil, pero necesaria. Aprendí que cuidar de mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Los errores y manipulaciones de los adultos no podían definir mi vida, ni debían robarme la paz. En retrospectiva, todo el dolor, la traición y los conflictos me enseñaron lecciones importantes. La fuerza para decir no, cuando es necesario. La importancia de los límites y la comprensión de que la verdadera familia no siempre es la que compartes por sangre, sino la que elige apoyarte y respetarte. Y aunque seguí en un entorno donde su madre finalmente enfrentaba sus problemas financieros, mi padre, por su parte, quedó aislado de casi todos los miembros de la familia, enfrentando las consecuencias de sus errores y la incapacidad de asumir responsabilidades. En conclusión, la vida que conocía se derrumbó cuando mi padre trajo a su hija ilegítima a vivir conmigo, pero al final aprendí que reconstruir mi propio espacio, establecer límites y priorizar mi bienestar es la única forma de sobrevivir a un entorno tóxico. El caos alrededor mío continuaría, sí, pero ya no me pertenecía. Yo había recuperado mi control, mi paz y mi libertad.